Amados hermanos y hermanas, vamos a leer una palabra que es muy conocida. Está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Hasta aquí. Pueden tomar asiento, por favor. Amados hermanos, amadas hermanas en el Señor, espero que entiendan mi castellano del sur de América. En primer lugar, no quiero olvidar que estoy aquí porque el apóstol mayor ha dado su bendición, ha solicitado si podía colaborar aquí en Venezuela, a lo cual he respondido inmediatamente con todo gusto. A los sentimientos del apóstol mayor, que por lo tanto conoce cada detalle de este viaje, se suma los sentimientos del apóstol de distrito. Él ya hace bastante tiempo que no puede estar entre ustedes y quiero decirles que él sufre mucho con eso, porque el pastor que tiene vocación de servir siente la necesidad de estar con sus ovejas, especialmente en los momentos difíciles. Entonces, a los saludos del apóstol mayor, por favor, quisiera agregar los del apóstol de distrito y lo del ayudante apóstol de distrito John Fenn. Y para terminar con el sector saludos, los hermanos de Brasil y de Bolivia también envían un abrazo para todos ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora me gustó. Amados hermanos, yo venía pensando, uno muchas veces, bajo el peso del dolor, del sufrimiento, tiene que luchar con pensamientos. El maligno no se detuvo ni delante del Señor. Él vio que estaba en un momento de necesidad y lo tentó y le dijo: es muy fácil. Aquí están las piedras, hacé que se conviertan en pan. Porque el maligno conocía quién era el Señor, pero no por eso lo respetaba. El maligno no respeta. Nada de lo divino respeta. Entonces él vio la oportunidad y tentó al Señor. Y cuando uno está bajo el peso, reitero, de las circunstancias, tiene que luchar con pensamientos que no tienen un origen divino. Y un pensamiento en el que me detuve es que uno rápidamente llega quizás a la conclusión: ¿por qué Dios no me bendice? ¿O por qué Dios no bendice al pueblo de Venezuela? ¿Será que es la bendición de Dios que está faltando? Y yo quisiera comenzar este servicio divino respondiendo de forma muy tajante: no es así. Ocurre que cuando se habla de bendición, uno la asocia a prosperidad. Uno asocia que hay bendición cuando hay abundancia. Y quisiera profundizar en el concepto bendición.
tengan la seguridad que Dios les sigue bendiciendo. Y también tengan la seguridad que lo que ustedes viven es transitorio. Y que si es necesario, Dios interviene. Claro, Él elige la forma y el momento. Entonces quisiera profundizar en lo que es bendición, quizás de una manera que pocas veces se ha escuchado, o nos detenemos a pensar. En primer lugar, ¿qué es bendición? Bendición es cuando Dios está presente en nuestras vidas. ¿No es una bendición? Amados hermanos, Dios está presente en las vidas de ustedes. Ustedes son muy bendecidos. Segundo concepto, para aclarar qué es bendición. La bendición no es tener la respuesta para todo. La bendición no es una salida para los problemas. La bendición es una fuerza. Y esa bendición la vamos a recibir hoy. Y ustedes, si participaron del servicio divino del miércoles, la recibieron el miércoles. Eso es bendición. Cuando Dios está presente en tu vida y cuando Dios se acerca a ti y no te da una respuesta. Porque yo no traigo respuestas, amados hermanos, pero quiero ser portador de ayuda, de bendición. La bendición no es una salida, no es tener la respuesta, no es saber por qué. La bendición es una fuerza. Y si ustedes miran cada uno individualmente para su vida, seguramente han vivido, no es el primer momento difícil en vuestra existencia. No, seguramente hubo también periodos de dificultad, de otra índole quizás familiar, laboral, la que fuere. Hasta un límite que parecía insoportable. Y ahora las cosas cuando se miran en perspectiva a través de los años, se ven diferentes y se sienten diferentes, ¿no es cierto? En aquel momento parecía que el mundo se acababa, pero no se acabó el mundo. En aquel momento parecía que de ese lugar, de ese pozo no salíamos nunca, y salimos. Y hoy miramos hacia atrás y decimos, en fidelidad decimos, ¿cómo es que yo soporté todo eso? ¿Cómo es que nosotros soportamos todo eso? ¿Cómo es que no nos detuvimos en el camino? Esa es la bendición. La bendición de Dios es todos los días. La bendición de Dios no es que ocurra un milagro y entonces cambie como el día y la noche algo, no. El milagro es quedar fiel todos los días, eso es bendición. Y me voy a desviar un poco hacia un milagro que todos conocen de la Sagrada Escritura. Cuando el Señor tenía miles a los que predicó en el Sermón de la Montaña y había que alimentarlos, y Él multiplicó los panes y los peces. La Biblia no dice que después que el Señor agradeció, piensen, el milagro se produjo en primer lugar porque ante eso poco que había, que no alcanzaba ni para los discípulos, Dios no le dijo a Dios, amado Dios, por favor, mirá, esto es muy poco. Le dijo, gracias, Padre.
Amados hermanos, y si ustedes hacen así, ojalá la voluntad de Dios sea que no falte lo indispensable. Y entonces se multiplicaron los panes y los peces. Pero la Biblia no habla que de repente, de un momento para el otro, apareció una montaña de peces y apareció una montaña de panes, porque eran como 8 o 10 mil personas en total. No ocurrió así el milagro. El milagro fue que los discípulos distribuyeron panes y peces, y los panes y los peces nunca se acabaron. No apareció una montaña, no. Y así es el milagro de la bendición en nuestros días. Cada día es un milagro, cada día es una bendición, y seguimos adelante. Entonces, la bendición es cuando Dios está presente. La bendición no es una solución, no es una salida, es una fuerza. Y por último, para cerrar el capítulo bendición, y para que veamos cómo Dios nos bendice, bendición es lo que te hace feliz por dentro. Bendición es lo que Dios te da y te llena el alma de alegría. Eso es bendición. Esa bendición te hace rico. No por fuera. Quizás por fuera tenés cada vez menos. Bendición es lo que te hace rico por dentro. Amados hermanos, y esa bendición ustedes también aquí en Venezuela la pueden tener. La tienen de hecho. Y ahora vamos a hablar un poco del texto. Y hoy también nos está acompañando el amado obispo. Y yo no lo he escuchado todavía al obispo, entonces vamos a hacer tiempo, si es posible, para que el apóstol un poquito, el obispo otro poquito, puedan agregar algunas palabras. Pero vamos a hablar del texto. Es muy conocido el encuentro con el joven rico. Vamos a concentrarnos en las 3 primeras cosas que habla este texto. Dice, Jesús primero, lo miró. En segundo lugar, lo amó. Y en tercer lugar, le habló. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, amados hermanos. Eso es lo que Dios, querida hermana, querido hermano, hace esta mañana contigo. Tú te sentaste, hiciste la oración, te santificaste para el servicio divino y Dios ahora te mira. Dios es el que te mira. ¿Y qué ve? Ve tus angustias, ve tus miedos, ve tus temores, ve tus dudas. Todo lo ve el Señor. Este joven rico no se acercó a Dios para pedir ayuda. Uno quiere pensar que él se acercó para recibir alabanza. Se acercó para que Dios le dijera, quizás a los discípulos, miren para este joven, miren qué bien, es un ejemplo. Cuando Dios mira, ve todo, amados hermanos. No podemos ocultarle al amado Dios lo que hay en el corazón. Él ve hasta lo profundo. Y eso debe tranquilizarnos, porque hay cosas en lo profundo del corazón que nosotros no hemos hablado con nadie, por vergüenza o por lo que fuere. Pero Dios lo ve, Dios lo sabe. Y como hemos rogado, Él es un Padre de amor.
Y quien ama a alguien nunca lo va a avergonzar. Si alguien avergüenza a alguien, no lo ama. Porque el amor tiende a proteger, a cubrir, no a justificar, porque lo que está mal está mal. Pero avergonzando no es una forma de ayudar. El Señor nos mira y ve lo que hay, quizás lo que nosotros aún no nos damos cuenta que existe. ¿Y qué era lo segundo? Lo miró y vio el sentimiento con el que acercaba el joven. Pero Dios es amor. Dios no tiene amor. Dios es amor, que es muy diferente. Nosotros tenemos que luchar con nuestra condición humana para ser amorosos, para amar. Dios es amor. Dios no puede mentir porque Él es verdad. Igual con el amor. Entonces Dios lo miró y lo amó. Porque el amor de Dios no es condicionado. El nuestro a veces sí. A veces pensamos que hay personas que no merecen nuestro amor. Porque tiene este defecto, porque me hizo tal y cual cosa. Dios no es así. Él es amor. Él te mira, te comprende como nadie, te conoce como nadie. Y querida hermana, te ama. Hoy Dios te mira y te ama. Y lo último que es que Dios habla, tiene el fundamento de las dos primeras cosas. La palabra de Dios surge en virtud de lo que Él vio y en virtud de su amor. Y yo he luchado mucho para buscar un texto para cada lugar. Porque si bien las condiciones generales son similares, ustedes seguramente tienen en algún aspecto lucha diferente a lo de los hermanos, por ejemplo, de Barquisimeto. Y he rogado para que sea una palabra que toque el corazón. Y ustedes no van a salir aquí porque no es lo que traigo con una solución para los problemas, pero sí con la bendición de las fuerzas. Amados hermanos, lo miró, lo amó y le habló. ¿Pero por qué le habló? Fue en respuesta a una pregunta que él hizo. Y siempre que uno hace una pregunta, tiene que estar preparado para la respuesta. Porque quizá la respuesta que recibimos no es la que esperamos. Y nos acercamos al siervo y pensamos, me va a decir esto y me va a decir lo otro. O quizás esperamos que va a tomar el punto bíblico de la Biblia. Y yo recuerdo en lo personal, como joven apostólico, la primera vez que tuve el coraje de ir a un pastor, yo tenía una lucha, era tan grande que ya me olvidé. Uno cuando es joven, cuando es niño, muchas veces sobredimensiona, pero forma parte de esa etapa de la vida. Pero nunca tenemos que subestimar la lucha de un joven y de un niño. Para el niño no hay arañitas, para el niño hay arañas. Y solo bajando a la altura de él podremos entenderlo y ayudarlo, y así con los jóvenes. Y me costó mucho ir al pastor, y me hizo un mundo de imaginación de lo que me iba a decir. Y el pastor me dijo, no te hagas problema. Hacé la oración que esto va a pasar. Y yo me fui un poco desilusionado. Yo esperaba otra cosa. Pero ocurrió como el pastor dijo.
Quiere decir, cuando recibí la respuesta, no era la respuesta que yo esperaba, pero era la respuesta que necesitaba. Muchas veces, amados hermanos, lo que queremos escuchar no es lo que necesitamos escuchar. Porque la verdad a veces es dura. Y Dios tiene medios y caminos, a veces a través de la palabra, a veces a través de las circunstancias, para presentarnos cuál es la realidad. Porque sólo así uno puede vencer, sólo así podremos cambiar nuestra naturaleza y adoptar la naturaleza divina. Él había hecho una pregunta seria, no fue una pregunta superficial. Le dijo, ¿qué es necesario para ganar la vida eterna? Él no le dijo al Señor, tenés todo. No. Le dijo, tenés que vender lo que tenés. Y no es suficiente con eso. Vení, seguime. Y no es suficiente con eso. Con tu cruz. Porque el camino del seguimiento es un camino difícil. Pero el Señor dejó huellas tan claras que no es difícil saber cuál es el camino del seguimiento. Es andar el camino que hizo el Señor con su ejemplo. Amados hermanos, lo dicho, seguramente el apóstol y el obispo, con los dones que Dios les ha regalado, podrán aún profundizar y agregar alguna palabra. Le vamos a pedir al coro que por favor prepare el camino. Amén. Antes de ir para el festejo, en primer lugar, del perdón de los pecados, después de la Santa Cena, quisiera detenerme en un aspecto de lo que dijo el apóstol, de que cuando recibimos un consejo, eso puede pasar también a nivel de los siervos, y aprovechando que hay tantos siervos también lo quiero mencionar. Y cuando se nos dice, en esta circunstancia convendría hacer tal cosa, y como él expresó, nuestra reacción ha sido, en ocasiones, pero eso ya lo probamos y ya no dio resultado. Y ahí ya se terminó la conversación, no damos lugar a nada más. Entonces vamos a ir a un hecho de la Sagrada Escritura. Y yo pido por favor, lo conversamos mucho con los hermanos de Brasil esto, porque pasa en todos lados, esto ya se hizo, se probó y no dio resultado. Ese camino ya lo tomé y no me llevó a nada. Y vamos a recordar cuando los discípulos estaban pescando. Ellos eran pescadores, el Señor no era pescador. Ellos eran los pescadores. Y habían pescado toda la noche. Y no habían sacado nada. Y llegó el Señor. Y les dijo, mire, ¿sabe qué? Echen la red por aquel lado. ¿Y cuál fue la reacción de Pedro? Pedro dijo, mirá, toda noche hicimos eso, pero en tu palabra vamos a hacerlo de nuevo. Ustedes saben el resultado. ¿No será que si nosotros delante del consejo, del apóstol, del obispo, decimos, sí, otras veces hemos tomado ese camino sin éxito, pero ahora, amado apóstol, amado pastor, en tu palabra lo vamos a hacer de nuevo? Yo creo que no es igual que otras veces, porque ahora es el enviado de Dios que te está diciendo que tomes ese camino. Y no tengo duda que el resultado va a ser diferente. Amados hermanos, hay una palabra con la cual el apóstol mayor Schneider trabaja mucho. Lo hizo durante el año pasado,
él nos recordaba lo que dicen los Hechos: más bienaventurado es dar que recibir. Y alguno de ustedes podría reaccionar y decir: pero mire, yo en la situación que estoy no estoy en condiciones de dar nada. Más bien quiero recibir. Todos estamos en condiciones de dar. Porque ahora viene el momento del perdón. Y es una forma de dar, perdonar. Estamos dando cuando perdonamos. Claro, para eso hay que dejar el orgullo herido, porque lo que cuesta perdonar es la injusticia que me hicieron. Yo eso no lo merecía. Y tenemos que reconocer que a veces lleva tiempo perdonar eso. El orgullo es un gran obstáculo para perdonar. Y hermanos y hermanas, no hay una completa felicidad en el corazón del Hijo y de la hija de Dios si no hay perdón. En un corazón intolerante, en un corazón donde prevalece el rencor, la alegría no puede convivir con el rencor. La intolerancia no puede convivir con la tolerancia, con el amor. Es el polo opuesto. Entonces ahora, delante del perdón para nuestros pecados, Dios nos ofrece que seamos bienaventurados. Es una palabra que se usa mucho en la Escritura, ¿cierto? El Señor la utilizó mucho en el Sermón de la Montaña. Bienaventurados los pacificadores. ¿Qué es bienaventuranza? Es una alegría. Pero la bienaventuranza no es una alegría como tanta que nosotros podemos tener en nuestra existencia. Un encuentro con amigos, con amigas, con compañeros de estudio, con la familia, un cumpleaños, una fiesta con los compañeros de trabajo. Todo eso genera alegría. Pero no tiene nada que ver con el estado de bienaventuranza. La bienaventuranza es la alegría que surge por el obrar de Dios. Cuando Dios actúa, cuando Dios obra, cuando Dios te mira, te ama y te habla, y eso genera alegría, esa alegría, ese estado con el que generalmente salimos del servicio divino, eso que te llenó por dentro, eso es bienaventuranza. Y el Señor nos ofrece la posibilidad que dando, perdonando, también podemos ser bienaventurados. Perdonando, muchas cosas se van a hacer más fáciles y muchas cosas las vamos a disfrutar más. De lo contrario, eso será un obstáculo que siempre estará presente en nuestro peregrinaje. Amados hermanos, reflexionando sobre esto, vamos a cantar el himno de arrepentimiento, por favor. Vamos a cantar simplemente la primera estrofa del himno 168, La gran nueva sueña. Por favor.